La última eliminatoria en la que participó Bolivia en el siglo XX fue la del Mundial 98. Se jugó en 2 años, 96 y 97. Por primera vez, 9 equipos disputaron en un campeonato todos contra todos 4 plazas para llegar a la Copa del Mundo. El resultado fue lamentable. Bolivia no pudo clasificar, perdió varios puntos como local y obtuvimos un solo punto como visitante frente a Venezuela. El partido más emotivo de esa eliminatoria, por varias razones no necesariamente futbolísticas, fue el triunfo boliviano de 2-1 en La Paz frente a la selección argentina. Centro de Castillo, la cabeza de Marco Antonio Sandy y es el primer gol boliviano. La alegría de un público que delira con este tanto. 41 minutos del partido, ataque del equipo argentino, cae en el área, infracción de Iván Castillo y el señor Marcio dos Santos Sidrac determina penal. Era un balde frío para las aspiraciones bolivianas y va a ser precisamente Néstor Gorosito. Pone la pelota, la mirada atenta del árbitro, la indicación sobre Carlos Leonel Truco y ahí está, manos en jarra para este jugador que lleva la casaca 19. Gorosito y es gol de Argentina. Nada puede hacer Carlos Leonel Truco. Este gol de Gorosito y el 1-1 entre Bolivia y Argentina. El pase para Limber Gutiérrez. Nuevamente remate de Iván Castillo. La pelota le queda en el área y precisamente aparece Fernando Chaispur. Pero ese magnífico resultado para Bolivia era casi una anécdota. Las cosas estaban muy calientes desde que el técnico argentino Passarella insistió en que era imposible jugar en la altura. En el medio tiempo, el dirigente de Blooming, Peredo, agrede a un miembro del equipo técnico argentino. Las cosas están a punto de estallar. Sobre el final del partido, el árbitro expulsa al argentino Zapata. Quien quiere llevarse consigo a un jugador boliviano se acerca a Angola, lo provoca y lo golpea. Por si fuera poco, el arquero argentino Nacho González cabecea a Angola. Estos despropósitos culminan con el incidente más serio del partido. El centro delantero argentino Cruz, que va a buscar una pelota, la reacción no se hace esperar. Desaforado, el chofer de la delegación boliviana golpea en el pómulo derecho al delantero argentino y empieza la hecatombe. La revista argentina El Gráfico coloca en tapa a Cruz ensangrentado, aparentemente como producto del golpe. Poco después, la misma revista habla de una terrible sospecha. Es evidente que Cruz ha sido cortado por su propio cuerpo técnico para agrandar el escándalo y pedir la anulación del partido. La polémica está servida y, por supuesto, los argentinos son también campeones mundiales en polemizar. Aquí un ejemplo del programa Tribuna Caliente, una verdadera perlita televisiva. Guapo es el que se la banca en la cancha, no el que sale corriendo de un arco para darle un cabezazo de atrás a un adversario. Guapo es también el que admite saber perder. No hablemos más del árbitro, Julio. Por favor. Nadie habló del árbitro. No hablemos Pero vamos a del sacar árbitro. una cosa. Nadie habló El del árbitro árbitro. no tiene nada que ver con esta historia. ¿Para qué hicimos? No hablemos del árbitro. ¿Para qué? Por favor. ¿Para qué? Terminemos con los árbitros.
árbitros y con los adversarios y con los periodistas extranjeros. Terminemos con la historia de la provocación de una vez y para siempre. ¿Para qué Tomemos ejemplo. ¿Para qué hicimos satélite con Bolivia? La AFA, lo tenemos en la selección juvenil. El líder tiene que tener control. ¿Para qué hicimos satélite? satélite? Que saber qué es el ¿Para fútbol. qué hicimos satélite? Terminemos con el chauvinismo. ¿Para qué hicimos satélite? Terminemos con el chauvinismo. No hagamos de la selección una causa nacional. ¿Para qué hicimos Esto es satélite con fútbol. Bolivia? Si estaban acá los defensores. ¿Para qué? Están induciendo a una sanción de la FIFA contra la Argentina. Induciéndola. No, señor. Estás induciendo una sanción. Estás induciendo una sanción contra la Argentina. No quiero jugadores. ¿Quieres sancionar a la Argentina? No vamos a ir al Mundial. Y te voy a decir más. El cabezazo de Nacho González es vergonzoso. Dijo Nacho González. Decilo. Lo dije desde hoy. Decilo. Lo dije yo. Lo que hizo Zapata, que se quiso llevar a Angola provocándolo. Decilo. Decíselo al público. ¿Quién no lo dijo? ¿Cuándo no lo dije? Entonces está bien expulsado. Lo dije. Está bien perfectamente bien expulsado. ¿Qué objeción hay que hacer? Acá lo que tenemos que ¿Qué objeción hay que hacer? Falta de renovación, jugadores que estaban ya agotando su ciclo biológico en el fútbol, el fin de ese milagro que fue la escuela Tawichi propiciada por Rolly Aguilera. En suma, dirigentes que desaprovecharon lo que se había cimentado en ese éxito histórico de la clasificación al Mundial de 1994, que progresivamente se fue diluyendo de manera irreversible. Desde la creación de la Liga del Fútbol Profesional en 1977, podemos citar a 6 equipos grandes del fútbol boliviano. Por supuesto, Bolívar y Strongest y Bolívar, el clásico paceño por antonomasia. Este es el clásico de todos los tiempos, Estadio Hernando Siles, Bolívar frente a Stronger. La presencia de Sergio Joao, ahí está el brasileño, y la apertura del marcador para el cuadro celeste, Joao. Nada puede hacer el guardameta y la pelota al fondo de las redes. Tiro libre que favorece a Gualdinegros. Ahí está Marcelo Angulo y es gol del equipo atigrado. 1-1 en Miraflores. En Santa Cruz, Oriente Petrolero y Blooming y Oriente desatando la pasión de sus hinchadas. La nutrida barra de Oriente y del equipo celeste. La apertura del marcador por intermedio de Milton Coimbra. Va a venir al centro. Cuán largo es Coimbra. Se eleva en el aire. Y esa pelota al fondo de las redes. Oriente 1, Blooming 0. Sigue la gente de Blooming. Se viene el empate del equipo celeste por intermedio de Osvaldo San, el argentino. Nada puede hacer Leonardo Fernández. En Cochabamba, el rojo profundo de Bilsterman. Y en Oruro, San José, los Diablos de Oruro. Llegan con todo el estadio Félix Capriles. La apertura del marcador Roger Vera para el cuadro orureño. Ahí está precisamente quien lleva la casaca 11 y adentro. Nada puede hacer Mauricio Soria. Y el empate del equipo aviador llegaría minutos después. Una actuación inteligente del delantero y ahí está 1-1 Bilsterman frente a San José. Si a nivel de selecciones Bolivia había obtenido algunos logros significativos, hay 2 hechos históricos que debemos recordar a nivel de clubes. En 1970, Mariscal Santa Cruz obtiene la Recopa Sudamericana, el primer y único título nacional de un equipo boliviano. ¿De quién es esta canción? ¡De Gran Bolívar! Va a llegar Tupiño. ¡Ah! ¡Travesaño! Pero el más significativo, por lo que representó en su momento, fue el subcampeonato sudamericano obtenido por Bolívar en la Copa Sudamericana, nada menos que frente a Boca Juniors, a 1 milímetro de ser campeón de América. A lo largo del siglo XX, Bolivia cosechó un palmarés importante. 3 participaciones en la Copa del Mundo, 1930, 1950 y 1994. Campeón sudamericano en 1963. Subcampeón sudamericano en 1997.
y el gran logro de la Academia Tahuichi vistiendo la verde boliviana, campeón sudamericano sub-16 en 1985. Bolivia se ubica en el continente sudamericano como una selección pequeña, no significativa, pero dentro de los equipos chicos sudamericanos, sin duda, es la federación que más logros internacionales ha obtenido. Y solo para recordar de modo emblemático algunos nombres que simbolizan nuestro fútbol. Entre los dirigentes, Roberto Prada, Mario Mercado, Rolly Aguilera, Rafael Mendoza y Guido Loaiza. Y entre los jugadores, Víctor Agustín Ugarte, Erwin Chichi Romero, Carlos Borja, Milton Melgar y Marco Antonio El Diablo Echeverri. La esencia pura del fútbol boliviano. Un siglo de fútbol, un siglo de pasión. Hemos llamado a este programa Fútbol, una pasión. Está en el corazón, te dará grandes alegrías y también te puede amargar profundamente. Pero si algo logró el fútbol en un momento histórico de ese siglo, fue precisamente el conseguir que aquellos que detestaban el fútbol, aquellas que nunca jamás se habían acercado a ese deporte, a ese espectáculo, se sumaron a una selección que nos hizo sentir orgullosos de ser bolivianos, que nos dio unidad, que nos dio fe, que nos dio seguridad. Ojalá que pudiéramos recuperar esos momentos extraordinarios y volver a hacer del fútbol no solamente una pasión, sino ese elemento que unifica al conjunto de los bolivianos en toda su geografía, en todo el contexto de su población. De todos modos, aún en aquellos instantes en que uno siente bronca porque jugamos muy mal, porque no estamos a la altura del desafío, aún así, creo que haber hecho el seguimiento de estos 100 años del fútbol boliviano ha sido una particular satisfacción en el contexto de una historia que tiene lo grande y lo pequeño, que tiene lo trascendente y lo cotidiano. Gracias por habernos acompañado.